la presentación. Bueno, a ver, no sé si será prudente esperar un ratito más a que se conecten los demás compañeros para poder iniciar esta clase. Muy bien, ahí vemos que ya se están conectando algunos, así que, bueno. En primer lugar, quisiera preguntarles a los que ya están aquí en esta sesión, si es que tienen alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora en este curso de Python intermedio. Recuerden, los temas que hemos estado viendo hasta ahora han sido programación orientada a objetos, y el día lunes hemos tocado el tema de análisis de datos con la librería Pandas, ¿no? Y hemos estado viendo un poquito lo que son las series. Entonces para dar inicio, voy a proyectar aquí el tema 5. Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Como les decía, si tienen alguna duda, algún comentario de las clases anteriores, algo que no les haya quedado claro, es ahora la oportunidad de que me puedan comentar, por favor. Y si no, pues ya podemos darle inicio a esta sesión. Okay. Coméntenme también si es que está todo ok, si es que no tienen ninguna duda, también me pueden comentar para ya poder dar inicio. Muy bien. Si no hay ninguna duda hasta ahora, vamos a empezar con este tema 5 de análisis de datos, parte 2. Y lo que toca ahora es ver el tema de la selección y agrupación de datos. Bueno, más que todo, más que selección y agrupación de datos, vamos a ver lo que son los data frames. ¿Okay? Ya les habíamos explicado en la clase anterior que dos de los objetos principales de Pandas son las series y los data frames. En este caso, las series habíamos visto que era simplemente una tabla que tenía una columna. ¿Okay? Muy similar a un diccionario, ¿no? Que tiene valores, que en este caso llamamos índices. Perdón, claves, en este caso llamamos índices, y valores, que en este caso serían los mismos datos, ¿no? Que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con un data frame? Vamos por aquí. Un data frame en este caso vendría a ser una estructura de datos, pero bidimensional. ¿Ok? Todo lo contrario a las series, ¿no? Que era de solo una dimensión. En este caso va a ser bidimensional. Que pertenece a la librería Pandas o a la biblioteca Pandas, que se utiliza para representar datos tabulares, ¿no? Similares a una hoja de cálculo o a una tabla de base de datos. Entonces, esta es una de las estructuras de datos más importantes, ¿no? Utilizadas en ciencia de datos. De hecho, no se suelen utilizar las series, sino se suelen utilizar lo que son los data frames. Pero en la clase anterior hemos dado una pequeña introducción porque vamos a darnos cuenta que la manera de filtrar los datos en un data frame es prácticamente similar a la manera de filtrar los datos en una serie. En este caso vemos como un data frame consta de filas y columnas, ¿no? Así como si fuera una hoja de Excel. ¿Ok? Vemos aquí, la primera fila corresponde a la cabecera de la tabla, ¿ok? Que en este caso va a tener los nombres de las columnas de nuestra tabla o de nuestro data frame, y a partir de la segunda fila serán pues cada uno de los datos, ¿no? Básicamente esto es lo que es un data frame. Ok, también estábamos mencionando, ¿no? Un data frame, en este caso, puede interpretarse como un conjunto de series que comparten los mismos índices. Okay, entonces, por ejemplo, un data frame puede ser visto como una suma o una concatenación, en este caso, de series, pero muy importante que compartan los mismos índices para que se puedan concatenar, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, series de distintos tamaños o con índices diferentes, no va a ser posible esta concatenación, ¿vale? Entonces, muy importante que tengan los mismos índices y que tenga el mismo tamaño, ¿okay? Para que se pueda concatenar correctamente. Muy bien. Por aquí vemos algunas características clave de un data frame. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a las series? Bueno, una de ellas es que podemos etiquetar filas y columnas, ¿no? Cada fila y columna de un data frame tiene una etiqueta asociada que puede ser una cadena de texto o puede ser un número. ¿Okay? Esas etiquetas se utilizan para acceder
y manipular los datos del data frame. Entonces, normalmente cuando queremos acceder a un dato en un data frame, y ya lo vamos a ver en un ratito cuando entremos a programar, siempre podemos localizar los datos, ya sea por la fila en la que está o por la columna en la que está. En este caso, si queremos localizar una columna específica del data frame, podemos simplemente escribir el nombre de dicha columna. ¿Okay? El nombre que le hemos puesto, o el nombre que tiene en la base de datos originalmente. Muy bien. Otra ventaja es que podemos almacenar datos heterogéneos. ¿Qué quiere decir datos heterogéneos? Que pueden ser de diferentes tipos. Que podemos combinar, por ejemplo, en una columna podemos tener datos enteros, en otra columna podemos tener datos flotantes, en otra columna podemos tener cadenas o strings, ¿no? También podemos tener fechas, etc. Pero muy importante, esto en columnas diferentes, ¿ok? En una misma columna, Python no nos va a permitir guardar datos que sean de diferente tipo. Es decir, en una misma columna no podemos almacenar datos enteros y datos string, por ejemplo, ¿no? Cada columna tiene asignada su propio tipo de datos que puede guardar. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Que una columna almacene diferentes tipos de datos, porque se supone que una columna, al ser un campo, significa que tiene que guardar el mismo tipo de datos, ¿no? Para cada uno de las filas, ¿no? Entonces, datos heterogéneos significa que podemos almacenar diferentes tipos, pero siempre y cuando sean columnas diferentes. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dice que tenemos funciones de manipulación y análisis en un data frame. Que básicamente esto ofrece una amplia gama de funciones y métodos para manipular y analizar datos, incluyendo operaciones de filtrado, selección, agregación, fusión, ordenamiento y más. Bueno, en realidad todo este tema de análisis de datos de la librería Pandas es muy amplia y muy extensa. Así que es prácticamente imposible tener, bueno, en este tiempo que duran las clases, ¿no? De ver todo lo que se puede hacer. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer hoy es básicamente ver cómo filtrar y cómo seleccionar datos de un data frame. ¿Ok? Y ya va a quedar en ustedes, si quieren ahondar más en este tema, de ver, por ejemplo, ahí hay varios blogs, ¿no? O varios videos donde nos enseñan también a cómo hacer agregación, fusión de columnas, etc. ¿Ok? Para el alcance de este curso vamos a limitarnos a filtrar y a seleccionar columnas y filas de un data frame. ¿Ok? Muy bien. Seguimos por aquí. Ahora, este tema es muy importante, porque si bien nosotros podemos crear nuestros propios data frames desde cero, así como hemos creado las series en la clase pasada, ¿verdad? Cuando escribíamos, creamos una serie a partir de una lista, por ejemplo, y también habíamos creado una serie a partir de un diccionario. ¿Ok? Un data frame nosotros también lo podemos crear a partir de una lista, a partir de un diccionario, pero a veces lo más útil y lo que más se suele hacer es importar una base de datos que ya existe en un archivo externo. En este caso, como es el caso de archivos en formato CSV, que significa valores separados por comas, ¿no? Este formato es el preferido cuando se usan bases de datos, en este caso para importar y para exportar. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo trabajar con ese tipo de datos y cómo importar estos archivos. ¿Ok? Y bueno, este es un resumen de todos los temas que vamos a ver en la clase de hoy, así que ya no me extiendo más y vamos a ir directamente a programar porque esta clase ojalá que nos dé tiempo de ver todo lo que les quiero compartir. Entonces, antes de empezar, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que deseen acotar. Si no hay ninguna duda, podemos ir directamente a crear el notebook de la clase de hoy. A ver, voy a detener la presentación un momento y voy a dirigirme aquí
a este notebook que acabo de crear. A ver, ahí estamos. Muy bien. Se ve todo correcto, ¿no? Se ve lo suficientemente grande. Listo. Voy a poner aquí clase, perdón. Esta es la clase número 5. Okay. Vamos a poner aquí como subtítulo Análisis de datos, parte 2. Lo que vamos a hacer ahora va a ser aprender a cómo crear y cómo importar data frames, ¿ok? Entonces, lo primero, recuerden, tenemos que importar la librería pandas. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos que usar el comando import pandas y el alias que se suele usar para la librería pandas es pd, ¿ok? Tanto para crear series, para crear data frames, etc. Muy bien, voy a importar esta librería. Y ahora veamos, vamos a crear un objeto de la clase DataFrame. Entonces, normalmente cuando creamos un DataFrame, siempre lo solemos llamar def, ¿ok? Las iniciales, ¿no? DataFrame. Entonces, voy a decir que mi objeto DataFrame va a ser de la clase pd.DataFrame. ¿Ok? Recuerden, el nombre de la librería, punto, y aquí la clase DataFrame. Si yo lo hago simplemente así, vamos a ver qué pasa cuando yo imprima el DataFrame. Aquí está, ¿no? Estoy imprimiendo el DataFrame y me está diciendo que es un objeto de la clase pandas.core.frame.dataframe. Ok, básicamente me está diciendo que esta variable o este objeto es un objeto de la clase DataFrame que pertenece a la librería pandas. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué parámetros o qué atributos le podemos dar a esta clase DataFrame. Voy a poner aquí un markdown y voy a poner aquí creación de un DataFrame a partir de una lista. ¿Okay? Creación de un data frame a partir de una lista. Entonces voy a copiar esto mismo. Y ahora, ¿cuáles son los parámetros que yo le voy a agregar aquí? Recuerdan que para crear una serie tenía que agregar parámetro data, ¿verdad? Para los valores. Y el parámetro index para los índices, ¿no? En este caso, en un data frame, ya no va a ser data index, aunque sí le puedo agregar índices también, le puedo cambiar. Pero lo que vamos a hacer es agregarle la data y agregarle columnas. ¿Ok? Entonces, primero, lo que voy a hacer es decirle a Python cuáles van a ser mis columnas. Entonces, yo tengo que crear aquí una lista de todas las columnas que quiero que tenga mi base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a crear un data frame que tenga, por ejemplo, clientes, ¿no? Que tenga una lista de clientes. Entonces, voy a poner en el campo de columnas, voy a poner nombre, voy a poner, por ejemplo, apellido, lo básico, ¿no? Lo que siempre hacemos cuando creamos ahí una base de datos. Nombre, apellido, por ejemplo, un DNI, una edad, por ejemplo. Y por aquí voy a poner un correo. Ah, y por último, voy a poner un monto para tener simplemente variables del tipo numérico, ¿no? Entonces, monto en soles. Como voy a hacer una tabla de clientes, este campo me va a ayudar a saber, por ejemplo, cuánto dinero ha comprado un cliente, ¿no? En nuestra tienda, por así decirlo. Ok, una vez que ya tengo las columnas, voy a rellenar los datos. Aquí le voy a poner columnas y luego voy a poner columns es igual a columnas. Y aquí voy a crear mis datos y aquí voy a poner data es igual a datos. Ok, así. Ahora,
Cuando creamos una serie, en los datos también teníamos una lista. Pero en este caso, al ser un data frame, un arreglo bidimensional, para los datos voy a tener que tener una lista de listas, donde cada una de estas listas, voy a ponerlo así por ejemplo, va a representar un dato o una fila de mi data frame. Por ejemplo, voy a crear un data frame con cuatro filas. ¿Ok? Entonces, para cada fila voy a añadir los valores y cada valor va a corresponder a cada columna. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, yo ya tengo por aquí algunos datos para simplemente copiar y pegar y no hacerlo muy largo esto. Por ejemplo, mi primer dato va a ser el siguiente, ¿no? Por ejemplo, Arturo, nombre Arturo, apellido Sánchez, DNI tal, edad 30. Este va a ser su correo y este va a ser su monto, ¿no? Y así puedo ir llenando uno a uno los datos como yo quiero que estén. ¿Okay? Esa es una forma manual de crear una base de datos. Ok, a ver, un momento, voy a copiar y pegar esto de aquí. Listo. Entonces vean cómo yo estoy creando, ¿no? Una lista para mis columnas y una lista de listas para mis datos, donde cada elemento de esta lista, que también es una lista, va a representar a cada fila del data frame. ¿Ok? Entonces, yo creo el data frame con estos datos y estas columnas, y ahora voy a ver cómo se refleja el data frame. A ver, primero voy a imprimirlo. Ahí está. Vean qué es lo que consigo ver cuando imprimo el data frame. Aquí están el nombre de las columnas, y aquí están los datos que he ido agregando. Entonces, más o menos ya tenemos aquí una tabla, ¿no? Ok, pero cuando trabajamos con data frames, para ver los resultados con una mejor visualización, no va a ser necesario escribir el print, simplemente arrojarlo como salida. Entonces, vamos a ver cómo ahora sí vamos a apreciar nuestra tabla con una mejor visualización, ¿no? Ahora se ve como que más ordenado, más bonito, ¿verdad? Y este sería el data frame que acabo de crear. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, una vez que ya he creado mi data frame, yo tengo que analizarlo, ¿no? Y para ello puedo usar distintos métodos. Por ejemplo, uno de los métodos del data frame es hacer una descripción de las columnas que tienen datos de tipo numérico. Por ejemplo, en este caso, nombre, apellido, DNI, correo, son datos de tipo string. Entonces, para ellos no voy a poder hacer una descripción estadística, ¿ok? Porque son datos de tipo texto. Si quiero una descripción estadística, únicamente lo voy a hacer con las columnas que sean del dato de tipo ya sea entero o sea del tipo flotante, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí df.describe, ese es el método para describir estadísticamente las columnas numéricas de mi tabla. Entonces voy a ver qué me arroja eso. Ahí está. Como ven, únicamente me arroja aquí un pequeño resumen donde únicamente tengo columnas que tienen datos de tipo numérico, ¿no? Que en este caso es la edad y el monto. Vean que el DNI no es numérico porque yo aquí tengo el DNI como si fuera texto, ¿no? ¿Ok? Entonces solamente me arroja edad y monto. Y aquí yo puedo contabilizar cuántos datos tengo de cada uno. Por ejemplo, hay 4 datos de cada uno. Puedo visualizar cuál es el promedio de las edades, ¿verdad? Y el promedio del monto, ¿no? También puedo visualizar, por ejemplo, la desviación estándar, el mínimo, la edad mínima, que en este caso sería 25, ¿no? El monto mínimo también, así como la edad máxima, el monto máxima, etcétera. Y bueno, aquí más datos estadísticos, que en este caso serían los percentiles, ¿no? El percentil 25, el percentil 50, que sería la mediana de los datos, y etcétera, ¿no?
¿Ok? Entonces, a veces, cuando quiero tener una función estadística de mis datos, puedo usar este método. ¿Ok? ¿Qué otro método podemos usar? Podemos usar el método info. Vamos a ver, df.info. Lo que me va a mostrar este método básicamente es una información de cada una de las columnas de mi data frame. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo cada una de las columnas. Vean, nombre, apellido, DNI, edad, correo, monto, etc. Aquí me está contando cuántos datos tengo, no nulos. ¿Ok? Esto es muy importante, ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos limpieza de datos. Vamos a ver que todas estas columnas contienen 4 datos que no son nulos. Y efectivamente, ¿no? No hay ningún dato que sea nulo en el data frame que acabo de crear. Y aquí tenemos el tipo de dato de cada columna. En este caso, cuando me dicen que es de tipo objeto, básicamente es como si fuera de tipo string. ¿Ok? Eso también lo habíamos visto en la serie, ¿no? Cuando me decían que un dato es del tipo objeto, básicamente es un dato de tipo string. Pero si yo quiero usar métodos de cadenas de texto o métodos de string, yo tendría que convertir previamente este dato de tipo objeto a string, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando veíamos las series. Y bueno, aquí me están diciendo que la edad, por ejemplo, tiene datos enteros y que el monto también tiene datos enteros. ¿Ok? Entonces, con estos dos métodos puedo tener una pequeña descripción del data frame que acabo de crear. ¿Vale? Ahora, muy importante, ¿cómo accedo a los datos de este data frame? Por ejemplo, yo solamente quiero acceder a los nombres. Entonces, voy a acceder a la columna nombres de mi data frame. Entonces, voy a poner df y dentro de estos corchetes voy a poner aquí la columna nombre. Y aquí puedo ver una serie, ¿no? Recuerden, una serie es una columna de un data frame. Entonces, aquí lo que me va a arrojar esto es una serie donde tengo aquí cada uno de los datos dentro de mi columna nombre. Si no lo quiero ver como serie y lo quiero ver como un data frame, lo tengo que colocar dentro de otros corchetes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente estoy diciendo que esto de aquí ya no es un solo dato, ya no es un solo campo, sino es una lista de campos. Entonces, si ejecuto esto, vamos a ver que ya me va a arrojar la columna nombre, pero en forma de tabla, ¿no? Ya no en forma de serie. Entonces, dentro de esta lista, voy a poder colocar más columnas que quiero observar. Por ejemplo, si solamente quiero observar el nombre y el apellido, pongo nombre y apellido y obtengo estas dos columnas de mi tabla. Si quiero observar el nombre, el apellido y, por ejemplo, el monto, ¿ok? Nombre, apellido y monto, pues aquí solamente voy a colocar lo que yo quiero observar, ¿no? Y ahí está. Le estoy diciendo a Python que de mi data frame solamente quiero observar las columnas nombre, apellido y monto. Y esto es lo único que me va a mostrar. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Está todo claro? Muy bien. Bueno, acabamos de ver cómo podemos eh, seleccionar por columnas y ahora vamos a ver cómo seleccionar por filas. ¿Ok? Jacinta dice, ¿cómo ingresar datos a la tabla? Ok. Después de explicar esto, de cómo seleccionar por columnas, por filas, perdón, vamos a ver cómo podemos añadir datos nuevos a la tabla. Veamos. Para ello va a existir un nuevo método que se llama def.loc. ¿Ok? Cuando yo quiero localizar datos, voy a usar este método de loc. Y aquí voy a colocar dos cosas. Antes de la coma, las filas que yo quiero localizar y después de la coma, las columnas que yo quiero localizar.
Entonces, imaginemos que de todo el data frame, yo solamente quiero las filas 1 y la fila 2. Y solamente quiero estas columnas, nombre, apellido y monto. Entonces, antes de la coma voy a poner las filas, ¿no? O sea, sería desde la fila 1 hasta la fila 2. Y después de la coma voy a poner las columnas, que son esta de aquí. Estas tres, ¿no? En una lista también. Entonces, veamos qué es lo que me arroja esto. Ahí está. ¿Ven cómo puedo ahora yo seleccionar, indicándole a Python cuáles son las filas que quiero ver, que en este caso son la fila 1 y 2, y cuáles son las columnas que yo quiero ver aquí? ¿Ok? Entonces, hasta ahí creo que está todo claro, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de ver cómo agregar datos a mi data frame, cómo ingresar datos, vamos a ver cómo crear el data frame, pero ya no con listas, sino con diccionarios, así como lo hicimos con las series, ¿no? Vamos a crear un data frame a partir de un diccionario y luego ya vamos a ver cómo agregar nuevos datos a estas tablas. Vamos a poner por aquí, crear a partir de un diccionario. Voy a ponerlo como subtítulo. Ahí está. Entonces, va a ser similar a esto. Voy a copiar y pegar. ¿Okay? La diferencia es que ya no voy a necesitar poner data igual a datos, columns igual a columnas. Simplemente voy a necesitar poner data igual a diccionario, ¿no? A un diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a crear ese diccionario? Recuerden, un diccionario se crea con llaves, ¿no? Así, ¿vale? Entonces, un diccionario sabemos que tiene claves y tiene valores. Entonces, las claves del diccionario serán las columnas, ¿ok? Y los valores serán, pues, los datos. Entonces, voy a tratar de crear el mismo data frame de aquí, pero utilizando un diccionario. Entonces, las columnas serán las claves. Voy a poner como primer elemento el nombre y como el valor de esta clave, voy a poner una lista de todos los datos que quiero ir agregando. ¿Ok? Por ejemplo, colocaría por aquí Arturo, y colocaría por aquí Felipe, por aquí Carlos, ¿no? Y Joaquín, ¿no? Listo. Entonces, esto sería un elemento del diccionario que será toda la columna nombre, ¿vale? Entonces, yo puedo ir haciendo esto con cada una de las columnas. Entonces, bueno, esto ya lo tengo por aquí para no tomarnos mucho tiempo. Simplemente voy a copiar y pegar por acá. Ahí está. Entonces, vean cómo estoy creando mi diccionario, donde las claves son los nombres de las columnas y cada clave va a tener como valor una lista que van a ser los datos. ¿Ok? Entonces, solamente me va a hacer falta ingresar ese diccionario por aquí y ahora vamos a ver que vamos a obtener aquí el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, ya tengo dos formas de hacer un data frame. Esto ya no lo necesito, ¿no? Simplemente con el diccionario me basta. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo ingresar datos o cómo agregar nuevos datos a mi tab? Ok, no es muy común agregar datos manualmente, sino lo que se suele hacer es siempre modificar
directamente el diccionario original, cada vez que se quiera agregar datos, ¿no? Pero la forma de agregar un nuevo dato, aquí en Pandas, es creando un nuevo data frame con los datos que queremos agregar y luego concatenando el dato original con el nuevo data frame que estamos creando. Por ejemplo, yo quiero agregar un nuevo dato por aquí. Entonces voy a tener que crear un nuevo data frame. ¿Ok? Entonces, el diccionario será como si quiero agregar solamente un dato, por ejemplo, que tenga el nombre, no sé, a ver, Pedro, que tenga el apellido Salazar, que tenga un DNI, no sé, voy a poner así, que tenga edad 45, ¿no? Estoy poniendo así cualquier dato. Vamos a poner este correo, sería p.salazar, ¿ok? Y el monto también pongamos, por ejemplo, 500, ¿ok? Entonces, vean que yo estoy creando un nuevo diccionario con el nuevo dato que yo quiero agregar, ¿no? Que es Pedro Salazar, tal DNI, edad y tal, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí mejor para no confundirnos, voy a poner nuevo dato o nuevo diccionario, voy a poner por aquí nuevo data frame y el dato que voy a agregar va a ser este nuevo diccionario. Entonces, primero lo que voy a hacer es visualizar el nuevo data frame que estoy creando. A ver, un rato, ¿qué nos dice por aquí? A ver, tengo un error por acá. A ver, un momento, por favor. A ver, ¿por qué me está saliendo este error? A ver, un ratito. Ah, ya, vale. Como habíamos dicho, estos valores también tienen que estar dentro de una lista. Así sea solamente un valor, tiene que estar dentro de una lista. ¿Ok? Así. Así solamente tenga un elemento, ¿no? Y aquí también sería así. Ok, entonces, los datos, en este caso, siempre tienen que estar dentro de una lista, así sea solamente un elemento. Porque esto nos va a permitir también ir agregando más, ¿no? Si queremos agregar dos datos, podemos agregar más datos por aquí, más datos por aquí, etc. ¿Ok? Y ahora sí, ¿no? Vean cómo he creado un nuevo data frame únicamente con este dato que yo quiero agregar a mi data frame original. Entonces, cuando ya tengo este nuevo dato creado, lo que voy a hacer es, voy a concatenarlos. ¿Ok? Y para eso existe una función de pandas que se llama concat. ¿Ok? Entonces voy a decir por aquí, pd.concat, y lo que voy a concatenar es el data frame original, voy a ponerlo por aquí, con el nuevo data frame. ¿Ok? Y esto será, voy a poner aquí df2, porque no quiero chancar con otro data frame, el data frame que ya tenía, ¿no? Entonces voy a poner el nuevo data frame, será la concatenación de mi data frame original con el nuevo data frame que estoy creando. Y ahora sí voy a visualizar el nuevo data frame que obtengo. Ven que aquí tenía el antiguo, ¿verdad? Y ahora aquí tengo el nuevo data frame o el nuevo dato que he insertado. Entonces, como ven aquí, bueno, los índices dice 0, 1, 2, 3, y aquí también se está agregando el 0, ¿no? Porque esto de aquí es un nuevo dato. Entonces, para ignorar
estos índices y nuevamente poner los índices como debe ser, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí yo le puedo añadir un parámetro que se llama indexIgnore. Es decir, el parámetro de ignorar los índices y que los cree desde cero, ¿no? Entonces aquí le voy a poner simplemente que esto es true. A ver, me está saliendo otro error por aquí. Creo que tengo que crearlo nuevamente. A ver, voy a crear el data frame. A ver, siempre tengo errores por aquí. pd.concat. No se llamaba indexIgnore. Ah, no, perdón. Ignore index, sí. Está al revés. Ignore index. Ahora sí. Ven cómo ahora los índices se han ordenado, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y así. He logrado insertar un nuevo dato dentro de mi data frame. Entonces, ese proceso es un poco tedioso, pero nos va a permitir agregar no solamente un dato, sino si yo coloco aquí más nombres, más apellidos, más DNIs, etcétera, voy a poder agregar no solo uno, sino múltiples datos, ¿no? Y para esto lo tengo que concatenar. ¿Ok? Sé que es un poco complejo esto. Hasta a veces a mí, yo mismo tengo que recurrir a ver cómo es la sintaxis aquí. Pero bueno, lo importante es siempre saber que estas funciones existen, ¿no? Entonces, hasta ahí. ¿Está todo claro? A ver, han enviado aquí un aviso. No necesita print para visualizar. En este caso, no. Veamos que si yo pongo aquí print, a ver, mejor lo pongo aquí, para no volver a ejecutar este código. Voy a tener esto, ¿no? No se va a ver tan bonito como si yo simplemente ejecutara df2. Así lo vamos a ver mejor. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí me parece que ya está todo claro. Cómo crear desde cero data frames. Entonces lo que vamos a ver ahora, como ya le había mencionado en la explicación, en la introducción de la clase, es cómo importar archivos externos. En este caso, archivos con el formato CSV. Entonces, este tema es muy similar a los módulos que llegamos a ver en la primera clase, donde recuerden que teníamos que tener aparte un archivo de Python, ¿verdad? .py, y teníamos que tenerlo en la misma carpeta que nuestro notebook, ¿no? Para este caso va a ser similar. Vamos a tener que tener perdón la redundancia, vamos a tener un archivo .csv en la misma carpeta que el notebook donde estamos trabajando. Entonces, a ver, simplemente para dar este ejemplo. Sí, claro, Jacinta. Yo les voy a pasar tanto este notebook como los archivos SV al finalizar la clase ahí con su coordinador para que él se encargue de pasarles a ustedes vía WhatsApp. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, un ratito. Ya. Creo que ahí pueden ver. Esto es lo de... Aquí tengo todas las clases que hemos ido viendo, ¿no? En el curso de este mes. Entonces vean que yo tengo aquí todos los notebooks que hemos estado trabajando. Aquí tengo los archivos que habíamos trabajado en la clase 1 de módulos, conversión unidades, figuras geométricas, etc. Y por aquí tengo un nuevo archivo que se llama Titanic3.csu, que es una base de datos de prácticamente todas las personas que estuvieron en el Titanic.
y que nos dan datos de sus nombres, sus edades, sus géneros, la clase en la que viajaron, si sobrevivieron o no. ¿Ok? Esto lo pueden encontrar en internet. Y bueno, vamos a ver qué es lo que contiene. Si yo lo abro, a ver, creo que no se puede ver, así que voy a compartir cómo se ve un archivo CSV. Este es el archivo Titanic 3. Creo que ahí se ve, ¿no? Vean que al principio es como que un archivo de texto que quizás no se entiende mucho, ¿no? Pero lo que es un CSV simplemente es, vemos aquí en la primera fila, que son los nombres de las columnas. Que por ejemplo tenemos la columna de la clase, de si sobrevivió o no, nombre, género, edad, ¿no? Y múltiples campos que podemos ver en nuestro dataframe. Y cada uno de estas filas va a pertenecer, por ejemplo, este 1 va a pertenecer al primer elemento de este campo. Este 1 va a pertenecer al primer elemento de este campo, y así, ¿no? Este nombre de aquí será el nombre del primer dato. ¿Ok? Entonces, vean que es un archivo muy extenso, que tiene infinitas filas, tiene bastantes filas, vemos aquí que tiene unas 1310 filas. ¿Ok? Entonces, la idea es importar toda esta base de datos en un data frame de Python. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir nuevamente aquí la clase 5. Ahí está. Listo. Entonces, por aquí voy a poner importar archivos de valores separados por comas. Entonces, para ello, ya existe una función dentro de la librería de pandas que nos va a permitir leer un archivo CSV. En este caso se llama pd.read CSV. ¿Ok? pd.read CSV. Y adentro del paréntesis vamos a tener que colocar el nombre del archivo, nada más. Entonces voy a poner comillas. Y el nombre del archivo era Titanic 3.csv, ¿no? Nunca se olviden de poner la extensión CSV. Si no, les va a salir un error, va a decir que el archivo no existe, etc. Entonces, todo esta base de datos lo voy a almacenar en mi variable df. ¿Ok? Y luego voy a visualizar este df, a ver qué es lo que obtengo. Y ahí está. Vean cómo todo ese archivo que habíamos visto, ¿no? Que era un archivo de texto, básicamente, se ha podido importar aquí en formato data frame. Y aquí estamos viendo, ¿no? Todas las columnas que tenemos. Clase, si sobrevivió o no. Bueno, aquí se entiende que si el número es 1, es porque esta persona sobrevivió. Si el número es 0, es porque esta persona no sobrevivió. Okay. Esta columna significa la clase en la que viajaron, ¿no? Primera clase, segunda clase o tercera clase. Como ven aquí, obviamente, al tener 1309 filas, no nos va a mostrar todas las filas, ¿no? Si no, sería no podemos extendernos tanto. Entonces, por eso es que primero nos está mostrando aquí las 5 primeras filas y las 5 últimas filas. ¿Ok? Tenemos nombre, género, edad, etc. Bueno, y estos campos que todavía no sé bien qué significan. Pero bueno, ahí están, ¿no? Ok, de esa manera puedo visualizar un data frame. Ahora, existen distintos métodos para poder visualizar los data frames y poder visualizar, por ejemplo, los primeros valores, las primeras filas de un data frame, o visualizar las últimas filas de un data frame, sin necesidad de estar viendo todo, ¿no? Entonces, a ver, voy a dejar esto así. Y en una nueva celda, voy a ver cómo visualizar los primeros valores del data frame. Okay, entonces, para eso existe un método que se llama head. En este caso sería df.head. Lo que va a hacer este método es me va a permitir ver las 5 primeras filas del data frame, como vemos aquí, ¿no? Solamente las 5 primeras.
Si yo le coloco un número aquí, por ejemplo, le coloco el número 6, voy a poder ver las 6 primeras filas. Si le coloco el número 10, voy a ver las 10 primeras filas. Yo puedo controlar la cantidad de filas que quiero ver, ¿no? Pero siempre con la función head, con el método head, voy a ver las primeras filas, ¿no? Y yo puedo especificar la cantidad. Okay, vamos a dejarlo, por ejemplo, en 6. Y esas serían las 6 primeras filas de mi data frame. Lo mismo puedo hacer para visualizar no las primeras, sino las últimas. En este caso será el método tail. Lo mismo, ¿no? Esto me va a mostrar las últimas 5 filas del data frame. Y si yo le coloco un número, por ejemplo 6, voy a poder visualizar las 6 últimas filas de mi data frame. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? Vamos a ver qué otros métodos podemos ver por aquí. Los métodos que ya habíamos visto antes, ¿no? Describe. Y aquí me arroja una descripción estadística de todas aquellas columnas que tienen datos numéricos, ¿no? Entonces vemos aquí cada uno cuántos datos tiene, el promedio de cada uno, y bueno, su desviación es estándar, el mínimo, el máximo, etc. ¿Ok? También podemos ver información con df.info, información de todo el data frame, de cada una de sus columnas, ¿no? Aquí me está enumerando cada una de las columnas de este data frame. Y esto es muy importante, miren. Aquí me dice que la columna clase tiene 1309 datos no nulos, ¿ok? Que es justamente la cantidad de datos que tengo en mi data frame. Es decir, que para estos campos, clase, sobrevivió, nombre, género, edad, bueno, perdón, hasta género, no tengo datos nulos. Es decir, no va a ser necesario limpiar esos datos, porque son datos válidos, ¿no? Son datos no nulos. En cambio, si nos damos cuenta aquí, en la columna edad, por ejemplo, tengo menos de 1309 datos no nulos, porque aquí solamente me dice que tengo 1046. ¿Qué quiere decir? Que el restante son datos nulos que me van a impedir a mí hacer un correcto análisis, ¿no? Por ejemplo, esto nos podemos dar cuenta aquí, por ejemplo aquí, ¿no? Vean la columna age, la columna de edad. Por ejemplo, vemos que el dato 1303 es un dato nulo, no un dato null. Lo mismo para el 1305, un dato null. Entonces, antes de proceder a filtrar los datos y hacer cualquier agrupación, cualquier selección, les había mencionado en la clase anterior que es muy importante hacer una limpieza de datos. ¿Ok? Porque estos son datos erróneos. Estos datos yo no los quiero, ¿no? Entonces, para ello, primero vamos a hacer una limpieza de los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner aquí limpieza de datos. Vamos a quedarnos únicamente con los datos que yo quiero ver. ¿Cuál es el primer paso para hacer una limpieza de datos? En primer lugar, solamente quiero quedarme con las columnas que me interesan. Porque, bueno, aquí tengo bastantes columnas que la verdad es que no sé bien qué significan. ¿Ok? Entonces, a ver, yo solamente me quiero quedar con las columnas, por ejemplo, con la columna nombre, con la columna género, con la columna edad, con la columna clase y si sobrevivió o no. ¿Ok? Solamente me quiero quedar con estas 5 primeras columnas. Entonces, para eso, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? DF, y dentro de los corchetes poner una lista, y dentro de esa lista poner las columnas que quiero en el orden que quiero, ¿no? Es decir, primero quiero que se visualice la columna nombre, perdón, está en inglés, ¿no? Name, y luego sería la columna sex, age, ¿ok? Voy a ponerlos en ese orden, ¿sí? Luego la columna clase, y por último, survive, de esta forma, ¿no?
Entonces veamos, voy a hacer un df.head. No, perdón. Tengo que crear otro data frame para poder visualizarlo, ¿no? Siempre cuando limpiemos datos es muy importante crear nuevos data frames y no sobreescribir el mismo DF. Okay, entonces yo estoy creando aquí un nuevo data frame a partir del data frame original con las columnas que quiero, ¿no? Y luego estoy mostrando aquí los 5 primeros datos de este nuevo data frame que acabo de crear. Ven, y aquí tengo el data frame como yo lo quería ver, no solamente con estas 5 columnas que son las que me interesan. Pero todavía no he limpiado los datos, porque si se dan cuenta yo pongo aquí df2.info y todavía sigo teniendo esto, ¿no? Tanto para nombre, género, clase y si sobrevivió o no, tengo 1309, pero para la edad sigo teniendo 1046 datos que no son nulos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, quiero limpiar o quiero eliminar todos los datos de la columna edad que sean nulos. Entonces, recuerden que el nuevo data frame del que estoy sacando las cosas es el df2. ¿Ok? El df ya no lo voy a utilizar más, porque cada vez estoy actualizando esta tabla. Entonces tengo todo almacenado en df2. Ahora voy a aplicarle un filtro. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo las series, cómo yo podía aplicar filtros para hacer un filtrado, ¿no? Valga la redundancia. A ver, dice Gary, disculpen, puede pasar los archivos SV, si pueden archivos de las demás clases, es mi primera. Sí, no te preocupes. Finalizando esta clase, yo les voy a pasar el notebook y también les voy a pasar este SSV que se llama Titanic 3 para que ustedes mismos puedan practicar después. ¿Ok? No se preocupen. A ver, ¿en qué estaba? Allá. Tenía que aplicar un filtro y existía una condición para saber qué datos eran nulos, ¿verdad? No sé si recuerdan cómo se llamaba ese filtro. Era de F2. Primero como quiero filtrar la columna de edad, yo voy a poner aquí de F2Age. ¿Ok? Y a esta columna de F2Age, que es la edad, yo le voy a poner una función isNA. ¿Ok? ¿Qué obtengo aquí? Mira. Aquí voy a obtener una serie donde me está poniendo falso para todos los datos que no son nulos y me está poniendo verdadero para todos los datos que sí son nulos. ¿Ok? Entonces, este de aquí va a ser el filtro que yo voy a utilizar, ¿no? Voy a poner filtro es igual a esto. Ok, pero si yo quiero eliminar los datos nulos, debería poner aquí una negación, ¿verdad? Es decir, recuerden, para negar uso este operador. O sea, quiero que el filtro sea de la columna edad los datos que no me dan nulo. ¿Ok? Quiero todos los datos que no son nulos. Muy bien, una vez que ya tengo el filtro, simplemente aplico ese filtro al nuevo data frame. ¿Ok? Y esto de aquí lo voy a guardar en un tercer data frame. Recuerden, cada vez que intento modificar el data frame, es recomendable crear uno nuevo para no estar chancando los resultados uno sobre otro. Entonces creo un nuevo data frame que va a ser el data frame anterior donde le estoy aplicando el filtro y ese filtro quiere decir que le estoy eliminando los datos nulos. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que obtengo en el nuevo data frame que estoy creando. Ahora sí, ¿no? Vean que al parecer con este nuevo data frame, en la columna de edad, al parecer ya no tengo datos nulos. Y aquí puedo ver que se han eliminado algunos, porque miren, tengo aquí el índice 1301 y el que le sigue es el índice 1304. ¿Qué quiere decir? Que el índice 1302 y el 1303 se han eliminado porque probablemente la edad de estos dos índices será un número nulo, ¿no? Y por eso, al filtrarlos, se han eliminado. Si quiero comprobar esto,
voy a hacer un df3.info para ver qué es lo que tengo ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Todas las columnas tienen 1046 datos no nulos. ¿Ok? Eso quiere decir que he eliminado de esta columna edad todos los datos que eran nulos. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Está todo claro? Claro, como dice Jacinta, ¿no? Edad puede ser int porque tiene, bueno, tiene muchos ceros en este caso. ¿Por qué tiene muchos ceros? Porque age me está diciendo que es un float. Entonces hay algo raro en esos datos, ¿no? Veamos qué es lo raro en esos datos. A ver, tengo df3. Y pues es cierto, ¿no? Miren, aquí tengo que esta edad es 29, pero esta edad es 0,91. Una edad rara, ¿no? Porque las edades tienen que ser enteras. Aquí también tengo un 14.5, 26.5. ¿Qué quiere decir? Que estas edades también yo las debería filtrar, ¿no? Porque yo sé que las edades tienen que ser enteras, básicamente. Entonces, quizás estas edades sean edades erróneas, que se han ingresado incorrectamente, y yo de alguna manera tengo que también filtrarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver, voy a crear una nueva celda y voy a crear un nuevo filtro. Voy a ponerle filtro 2. Ahora, ¿cuál va a ser el nuevo filtro que voy a poner aquí? Nuevamente, de mi columna edad, pero ahora recuerden que ya no voy a usar el df2, sino voy a usar el df3. ¿Okay? Cada vez voy usando el nuevo data frame que estoy creando. Entonces, el filtro va a ser df3age, ¿ok? Y voy a tratar de eliminar todas aquellas edades que sean edades decimales, ¿ok? A ver, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría diferenciar una edad decimal de una edad entera? Podría utilizar, por ejemplo, el módulo, ¿no? Recuerden, para saber si un número era par o impar, podía usar módulo 2. Entonces, en este caso, para saber si un número es decimal o no, podría utilizar el módulo 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 6 módulo 1? Me sale 0, ¿no? Porque el residuo de dividir un número entero entre 1 será siempre 0. Ahora, ¿qué pasa si este módulo 1 le aplico a un número decimal, por ejemplo, a 6.5? Tengo que el módulo ya no es 0, ¿no? Y esto pasa con cualquier número decimal, ¿ok? Siempre que le aplique módulo 1 a un número decimal, me va a dar diferente de 0. Pero si le aplico módulo 1 a un número entero, me va a dar siempre 0. Entonces yo podría usar esta condición para diferenciar los números decimales de los números enteros, ¿no? Entonces mi filtro, voy a decir que es el siguiente, que cada valor de la edad de mi nuevo data frame, aplicándole el módulo 1, tiene que ser obligatoriamente igual a 0. ¿Ok? Es decir, estoy diciendo que los valores de esta columna edad básicamente tienen que ser enteros. ¿Ok? Y ese es el filtro que le estoy poniendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo data frame 4, que será igual al data frame 3, aplicándole el nuevo filtro que estoy creando. ¿Ok? Vean, creo un nuevo filtro, lo aplico al data frame 3, y todo esto lo voy a guardar en el nuevo data frame 4. Voy a visualizar ahora el data frame 4, esto lo voy a eliminar. Y vean cómo ahora, al parecer, ya eliminé todas las edades que eran decimales, ¿no? Y solamente me he quedado con 1001 columnas, 1001 filas, perdón. ¿Ok? Vean que ahora sí todas las edades son enteras. Si yo hago un df4.info, vean cómo antes la cantidad de datos eran, en este caso, a ver, por aquí creo que no se quedó guardado. Bueno, no importa. Eran 1000 y algo, ¿no? A ver si yo pongo aquí un df3.info, vamos a ver cuántos eran antes.
eran 1046, ¿no? Antes. Pero ahora son solamente 1001 datos. Cada vez he ido eliminando más, es decir, he ido limpiando los datos. Entonces, de esta forma ya me estoy asegurando, voy a poner aquí nuevamente df4, de esta forma me estoy asegurando de que ya no voy a tener datos nulos y ya no voy a tener datos raros como edades en decimales, ¿no? Entonces creo que hasta ahí he hecho una limpieza suficiente para obtener mis datos limpios. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Falta un paso para tener ya mi data frame listo. Porque vean, los índices que han quedado ahí están raros, ¿no? Fíjense que como he ido eliminando uno a uno los datos que no cumplen con los filtros, vean que se han quedado ahí el índice 0, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos del 1300, se salta directamente al 1307. Es decir, todos los índices que han estado aquí, 1301, etcétera, hasta el 1306 han sido eliminados. Entonces yo quiero que este nuevo data frame que tengo, con los datos que quiero, tengan los índices así como si lo creara desde cero, ¿no? Es decir, 0, 1, 2, 3 y así, hasta 1001, ¿no? O hasta 1000, perdón. Entonces para eso lo único que tengo que hacer es decirle que los índices de este nuevo data frame va a ser igual a, ¿recuerdan cómo podía escribir una lista desde el 0 hasta un número? Lo podía usar en un for. No sé si alguien recuerda esa función. Una función que me servía para crear una lista desde el 0 hasta un número específico. No sé si alguien recuerda. Cuando eso lo usaba, por ejemplo, para un bucle for, cuando quería crear un bucle for que se itere 5 veces, decía for i in range 5, ¿no? Bueno, ya les acabo de decir ahí la respuesta. Pero en este caso, si quiero crear una lista, por ejemplo, ¿cuántos elementos tengo aquí? Miren, 1001, ¿no? Primero tengo que ver cuántas filas tiene este nuevo data frame. Entonces, como tiene 1001 filas, voy a decir que los índices será simplemente una lista de 1001 elementos. Entonces, hago esto de aquí, visualizo nuevamente el df4, y ahora vean cómo ya tengo listo mi nuevo data frame con los índices nuevos, ¿no? Desde el 0 hasta el 1000. ¿Ok? Este era el último paso, simplemente volver a reordenar los índices. Entonces, una vez que ya tengo mi data frame limpio, ya voy a poder utilizarlo para determinar cierta información. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos hecho un poco de limpieza de datos, recuerden que les había comentado, ¿no? La limpieza de datos nos demora como un 80% del tiempo cuando queremos hacer análisis. Esto porque a veces tenemos que hacerlo manualmente, ¿no? Nosotros mismos tenemos que verificar cómo son los datos, si son nulos o no, si son decimales o no, ¿ok? Por ahí quizás se nos puede escapar, ¿no? Algunas cosas. Así que es muy importante siempre ver con mucho detalle cada uno de los datos. Muy bien. Ahora ya hemos pasado todo lo que es limpieza de datos. Vamos a hacer algunos ejercicios para determinar ciertos filtros, ¿no? Como lo habíamos hecho con las series. A ver, por aquí voy a copiar y pegar algunos ejercicios que teníamos. A ver, déjenme encontrar por aquí. Ahí está. A ver, ¿cómo haríamos este pequeño ejercicio de aquí? A partir de este DF4, de este data frame 4, que ya está limpio, obtengamos un nuevo data frame, pero que tenga todos los sobrevivientes con 60 años o más. O sea, solamente quiero que el data frame me muestre todos los que han sobrevivido, es decir, los que tienen este dato como igual a 1, y que además su edad sea
de 60 a más. ¿Ok? ¿Cómo podría filtrar este dato? ¿Cuáles serían las condiciones o el filtro que debo crear? A ver, ¿alguna idea? Voy a ponerles por aquí columnas. A ver, si no, yo puedo realizar este primer ejercicio y luego ya los demás ejercicios les doy un tiempito para que lo puedan hacer. Entonces, lo que quiero es primero tener todos los sobrevivientes. Entonces, en el filtro voy a poner lo siguiente, que de mi data frame 4, la columna survive, ¿ok? Del DF4, la columna survive, la condición es que sea igual a 1, ¿no? Esto me indica que son sobrevivientes. Entonces, la condición será que toda esta columna sea igual a 1. Y voy a encerrarla en paréntesis. Esa es mi primera condición. Ahora, la segunda condición, voy a poner aquí un i. La segunda condición es que la edad sea mayor a 60 años. Entonces, de mi data frame 4, la columna age, ¿ok? Todos estos valores de la columna age, sea mayor a 60. Bueno, en este caso, mayor o igual, ¿no? Porque dice con 60 años o más. Entonces, estas serían todas las condiciones que necesito. Que la columna survive sea 1 y que la columna age sea mayor o igual que 60. Una vez que ya tengo el filtro, voy a aplicar ese filtro al DF4. ¿Ok? Y todo esto lo voy a almacenar en un nuevo data frame. Recuerden siempre crear nuevos data frames para no estar chancando, ¿no? Para no estar modificando en sí mismo. Y ahora ya voy a tener el DF5. Veamos. Ahí está. Vean cómo ahora solamente tengo pocos datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 datos y resulta que todos en la columna survive tienen el 1, es decir, que han sobrevivido, y que además las edades de todos superan 60 años, ¿no? O tienen 60 o más años. Ok, entonces puedo ver que se ha hecho un correcto filtrado de esto. Lo único que faltaría aquí sería los índices, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente aquí vamos a decir df5.index es igual a range. Y aquí tenemos que ponerle la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Lo podemos contar manualmente, ¿ok? O si no, podemos ver aquí, ¿no? df5.shape, que esto viene a ser otro atributo del objeto DataFrame. Y aquí vamos a poder observar que tiene 12 filas. En este caso son 12 filas y 5 columnas. Pero nos interesa cuántas filas tiene, ¿no? En este caso tiene 12 filas. Por lo tanto, como tiene 12 filas, voy a decir que los índices van a ser desde el 0 hasta el 12. Bueno, desde el 0 hasta el 11 sería, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo ya tengo los índices correctos. Desde el 0 hasta el 11. Son un total de 12 datos. Entonces, vean los pasos aquí. Aplicar el filtro. Bueno, crear el filtro. Aplicar el filtro. Reindexar y mostrar el data frame nuevo. ¿Okay? Y ahí tengo toda la información. ¿Vale? Aquí les puedo poner como un comentario si quieren ver, para ver cuánto, que voy a poner, ¿no? Para ver cuántas filas tiene mi nuevo data frame. Ahí está. ¿Okay? Simplemente para saber cuántas filas tiene y esta salida que obtengo aquí lo voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien.
Entonces, ya he hecho este primer ejercicio. Voy a dejarles a ustedes unos 5 minutitos para que hagan este otro. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Mm? A ver, ¿cómo obtendrían un data frame de todos los varones que viajaron en primera clase y no sobrevivieron? A ver, les voy a dejar en el chat este ejercicio, ahí está, en el chat del Meet. Y para que lo puedan hacer, les voy a dejar esta imagen, para que puedan aplicarlo también, ¿no? Similar. Entonces, a ver, no creo que se demore más de 2 minutos, la verdad. A ver, inténtenlo. Y el que lo haga me pasa su código. Quizás no lo puedan ejecutar ustedes porque todavía no tienen el CSV, no les he pasado todavía. Pero la idea es que me pasen, al menos cómo aplicarían ese filtro, ¿no? Para yo copiar y pegar y ejecutarlo. A ver, les doy un par de minutitos. Pero ahí, Jacinta, nos acaba de pasar una pequeña línea. ¿Ok? Aunque creo que el formato no es el adecuado, ¿no? A ver, veamos. Prácticamente es esto, ¿no? Filtrar esto de aquí. Ya, pero hay que darle aquí el formato que nos piden, ¿no? Recordemos, vamos a crear un filtro donde del DF4, no del DF5, porque el DF5 es el nuevo data frame que hemos obtenido, ¿no? Pero de donde vamos a sacar todos los ejercicios es el de DF4, que es el data frame limpio que tenemos aquí. Entonces, por eso vamos a decir, del DF4, la columna clase tiene que ser igual a 1, porque aquí nos están pidiendo los que viajaron en primera clase. ¿Ok? Aparte de esto, primero voy a encerrar esta condición. La segunda condición debe ser que de mi data frame 4, la columna el género, sea igual
a mail, pero el mail, en este caso, es un dato del tipo string u objeto, ¿no? Por eso debe ir entre comillas. Así. ¿Ok? Y aparte, tenemos una tercera condición. Hasta ahora ya tenemos la condición de que la clase sea 1 y de que el género sea, pues, male, ¿no? O varones. Y la tercera condición es que de mi data frame 4, la columna survive, sea igual a 0, porque nos están pidiendo los que no sobrevivieron. ¿Ven? Entonces, eso también lo encierro. Y ya tendría aquí mi filtro completo, ¿no? La primera condición, la segunda condición y la tercera condición. ¿Vale? Lo que faltaría ahora es aplicarle el filtro al dataframe 4 y esto lo voy a almacenar en un nuevo dataframe. Como ya tengo el dataframe 5 por aquí, voy a ponerle df6, ¿okay? Para crear uno nuevo. Entonces, vamos a ver qué obtenemos. Ahí está, ¿no? Al parecer, ya tengo que todos los datos son varones. Lo vemos aquí. Todas las clases es primera clase. ¿Ok? Y toda la columna de si sobrevivió o no es 0. Entonces ya he logrado filtrar correctamente. Lo único que faltaría hacer es los índices, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo directamente sin necesidad de hacer df6.shape y estamos viendo que tiene 95 filas, ¿no? Entonces podemos decir df6.index es igual a range y 95 en este caso, ¿no? Y ahora sí, está ahí. ¿Ok? Y estaría. Muy bien. ¿Quedó claro esa parte? ¿Alguna duda quizás? Muy bien, Jacinta, gracias. A ver, voy a ponerles otro ejercicio. Este de aquí. Ahí está. Voy a mandarles por el chat también. Aquí nos dice obtener un data frame de todas las personas que llevan MR en su nombre y que tengan entre 40 y 60 años. A ver, ¿cómo lo harían? Vean que hay algunos datos que tienen MR, ¿no? Por ejemplo, este. MR, MR. Algunos que no tienen, otros que sí. Entonces, eso es lo que debemos filtrar ahora. Para ello, recuerden que en este caso tendríamos que ver la columna name, ¿verdad? Pero recuerden que al ser objetos, o sea, datos de tipo objeto, tenemos que cambiarlos a string, ¿no? Como el punto str y luego el método contains. Y dentro de los paréntesis poner los caracteres, ¿no? En este caso sería el carácter mr. Entonces, esa sería una condición. A ver, ¿cómo lo haría?
¿Alguien que se le haya ocurrido aquí la línea de código para usar, para filtrar de esa forma? A ver, si no, igual lo podemos hacer. A ver, veamos. ¿Cómo sería el filtro? En primer lugar sería, ¿no? Del df4, la columna name. Recuerden que esto lo tenemos que pasar a que sea un string, ¿ok? Y luego usar el método contains. Y dentro de los paréntesis tenemos que poner los caracteres que queremos buscar, ¿no? En este caso sería el MA. Ok, entonces ya tenemos aquí un data frame de todas las personas que lleven MR. ¿Y qué más? Esto lo vamos a encerrar. ¿Y cuál es la otra condición? Que tengan entre 40 y 60 años. Entonces, decimos, del DF4, la columna age, que tiene que ver con la edad, tiene que ser mayor o igual que 40. Y como tercera condición, que la edad sea menor o igual que 60, ¿no? Luego le aplicamos el filtro a este DF4 y lo vamos a guardar en un nuevo data frame, que sería el data frame 7. ¿Okay? Veamos entonces cómo nos queda. Ahí está, ¿no? Vemos que tenemos aquí eh, todas las personas que tienen MR, ¿no? En su nombre. Y que además todos tienen entre 40 y 60 años. ¿Ok? Lo que habría que hacer ahora es los índices. Como tiene 177 filas, aquí sería df7.index igual range 177. Y ahora sí. Muy bien. Ok, vemos que ahí Laura nos ha enviado también su código, ¿no? Filtro igual de f4 name. Muy bien. Tal cual como yo lo escribo. Es exactamente así, Laura. Perfecto. Aunque creo que te faltó ahí cerrar un paréntesis, ¿no? Después del 40 y después del 60, pero creo que por el resto está bien. Ah, y cambiarle el signo, ¿no? Veo que has puesto también mayor o igual que 60. En este caso sería menor o igual que 60. ¿Ok? Muy bien. A ver, como un último ejercicio que tengo por aquí, vamos a tratar de resolver esto. Obtener, a ver, vamos a guardar. Obtener un data frame de todas las mujeres que lleven Miss en su nombre, que viajaron en primera clase y además que sobrevivieron. A ver, ¿cómo harían este de aquí? Por el chat se los paso también. A ver, obtener un data frame de todas las mujeres que lleven Miss en su nombre, que viajaron en primera clase y que además sobrevivieron. A ver, un minutito. Y si no, después lo hago aquí para ya terminar con la clase, porque ya nos quedan solamente 4 minutos.
Muy bien, a ver, Laura nos ha enviado aquí el filtro. Vamos a ver. Copiar y pegar por acá. Muy bien, a ver, DF4, nombre, que el nombre contenga, muy bien, Miss, que además aquí se nos ha colado una, ok, que el DF4, que la clase sea 1, y que el DF4 survive sea 1, ¿no? Pero falta algo, ¿no? Bueno, que creo que ya sería algo redundante, no creo que los datos que tengan mail tengan Miss, pero bueno, siempre es bueno, es mejor redundar condiciones que a que falten condiciones, ¿no? Al momento de filtrar. Entonces, lo único que faltaría sería que el DF4, el género, sea igual a mujer, ¿no? Entonces ya tenemos esta condición, todas las mujeres que lleven Miss su nombre, que viajaron en primera clase, que falta cerrar un paréntesis, muy bien, y que hayan sobrevivido. Perfecto. Ya tenemos el filtro, aplicamos ese filtro al DF4 y lo guardamos en un nuevo DF, que será en este caso, a ver, el último fue DF7, entonces aquí lo vamos a guardar en un DF8 y vamos a ver, ahí está, ¿no? Ven, todas mujeres, todos tienen Miss aquí en su nombre, muy bien, y además todas han sobrevivido, ¿no? Y todas son de primera clase, ¿ok? ¿Cuántos datos tenemos? Pues, bueno, no los puedo contar porque son muchos ahora. Y entonces voy a poner aquí df8.shape 565, ¿no? Entonces, si gustan, igual podemos automatizar esta parte, ¿no? Para no estar a cada rato viendo cuántas filas tiene. Si yo pongo shape 0, voy a tener 56. Entonces puedo decir directamente, ¿no? Que df8.index es igual a range df8.shape 0, ¿no? Y puedo poner este mismo código siempre que quiero reorganizar los índices para cualquier data frame, ¿no? Vean que ya no voy a poner un número, sino voy a poner directamente, ¿no? El tamaño del data frame, el, el valor 0, porque es el primer dato de la tupla, que corresponde a la cantidad de filas. Y directamente voy a aplicar eso, ¿no? Para no estar contando, etc. ¿Ok? Así quedaría. Listo, chicos. Hasta aquí ha quedado la clase de hoy. Ya hemos visto más o menos cómo manejar los data frames. En la clase del día viernes, que ya es la última, vamos a ver cómo generar gráficos, cómo visualizar los datos con la librería Matplotlib. Y bueno, ahí acabaría el curso de Python intermedio. ¿Ok? Les voy a guardar este notebook y se lo voy a pasar a su coordinador para que lo tenga. Eso, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos el día viernes. Ahí al coordinador le voy a pasar tanto el notebook como este CSV, Titanic 3.csv. ¿Ok? Para que ahí lo tenga. Eso, chicos, hasta luego. Cuídense.